¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo programa o emisión de Todo es Posible, este espacio exclusivo, ¿no es cierto?, que viene llevando adelante SOI, Sociedad Organizada Independiente. Somos un partido político en formación porque nos cansamos de decir solamente o hacer protestas por celular, en el Facebook, en el Instagram y en todas las redes sociales. Solamente nos quejamos y hacemos muy poco. Nosotros decidimos decir basta y no. Entonces nació SOI. Hoy tenemos un programa realmente interesante, continuando, ¿no es cierto?, con esta cuestión de la realidad de las pymes o qué nos pasa como país. Digamos, es otra pregunta que nos deberíamos hacer. Para hacer propuestas hay que escuchar, y para escuchar hay que pensar distinto, porque si todos pensamos de la misma forma, la evolución no sucede. Así que estamos totalmente en desacuerdo de que debe haber un solo pensamiento. En los próximos programas de Todo es Posible vamos a empezar a hacer mesas y vamos a tratar de juntar a las distintas posiciones, si es que se animan, por supuesto. Hoy tenemos a Alejandro Bestani, quien es el propietario de Productos Inca. Usted tal vez en su mesa lo tuvo alguna vez, alguno de estos productos. Bueno, arvejas, garbanzo. Qué rico que es el durazno Inca, ¿eh? Eso lo tengo que reconocer, lo recuerdo siempre. Productos enlatados, ¿no?, que es una industria argentina, una pyme argentina, que está en todo el país. Así que más que referencia de un tipo de que labura y que a través de lo que sucedió en la pandemia en el 2020, las pymes se empezaron a juntar y a decir, aquí estamos y somos muy importantes para un país. Qué bueno esto, y la verdad que me alegra mucho haber hecho esta nota y la nota que ustedes van a ver, donde vamos a encontrar un montón de respuestas a preguntas. La Argentina, pobreza en la Argentina, un país que produce alimentos para millones de personas. Alejandro y una entrevista exclusiva. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué es el Monapi? Hola Contame un Capi, poquito. buenas tardes. Contame Buenas un tardes, ¿cómo poquito. estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches, porque no te olvides que el tema de las redes sociales no tiene tiempo ni uso horario. ¿Mm? Muy Eh, bien. Así que es una herramienta importantísima hoy las redes sociales y nosotros sin lugar a duda que la ocupamos. Te preguntaba, ¿qué es el Monapi para contarle a la gente así sintéticamente? Bueno, gracias Capi por la pregunta, así me ayuda a ir identificando las cosas. El MONAPI es un movimiento nacional PYME, muy simple, son las siglas, Movimiento Nacional PYME, MONAPI. Es un movimiento que surgió en el año pasado, en medio de la pandemia, en un momento que nos pusimos a hacer una serie de Zoom entre empresarios pymes para darnos un poco de coraje entre tanto desánimo y ver cuál era la magnitud y la significancia de las pymes en la economía nacional. El pyme, el que labura en una empresa pyme, tiene una sensación de sacrificio tremendo, tiene una sensación de que está en la trinchera y que genera recursos en la economía. Pero después cuando uno revisa las comunicaciones públicas generales, no encontrás dónde está la pyme, exactamente, que todos mencionan a la pyme como algo simpático, algo incluso folclóricamente políticamente correcto, pero nadie sabe exactamente cuál es la magnitud de la pyme en la economía. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar ese tema en detalle, exhaustivamente. ¿Qué Y nos porcentaje, encontramos, sí, qué porcentaje sí, nos de, encontramos con que la pyme le entrega al país el 70% del empleo, nada menos, Capi, o sea, de 10 personas, 7 trabajan en una pyme, y el 42% del PBI. El PBI, como dice nuestro amiguísimo y referente en Chaco, en Resistencia, que es Maxi Picetta, es la sumatoria de la riqueza que produce la nación. Bueno, las pymes generan nada menos que el 42% del PBI. Pero es muy importante ver cómo es la composición global. Las pymes el 42%, el Estado el 45%, el Estado no es generación de PBI, es solamente redistribución de impuestos, pago de sueldos y de jubilaciones. Y después las grandes compañías, el 13% del PBI. O sea, ¿qué significa esto, Capi? Que las pymes generan el 42% total del PBI, pero es el 75% del PBI privado. Las pymes generan el 75% de la economía privada. Entonces,
nos dijimos, pero entonces, ¿qué pasa? Si sacás al Estado de la ecuación, la única economía real que existe es la pyme. Es la única que existe, por ese 75%. Y de esa no se habla más que mencionarla, de que qué buenos muchachos, qué simpáticos que son, y acá hay algunas líneas de crédito para eso. Nada más, no hay una política específica, una mirada concreta para este sector, para ver cómo crece el gran universo de la economía privada, el 75%. Entonces, a raíz de eso, de ver esos números, de entender que ese es el universo más significativo de la economía argentina, dijimos, bueno, vamos a armar un movimiento para empezar a mostrar esto a la opinión pública, porque no lo sabe nadie, no lo sabíamos nosotros, imagínate, Capi, no lo sabíamos nosotros los empresarios, no lo sabe el funcionariado político en general, nos consta permanentemente, hablamos con ellos y no saben esto, no saben, entonces ellos quieren arreglar la economía, ¿cómo se dice?, trabajar sobre la economía, pero si no saben quién la conforma, ¿cómo lo van a hacer? Entonces nosotros salimos, este movimiento, el primer objetivo, ahora hay otros, ¿no? El primer objetivo fue que la sociedad se enterara de cómo se conforma la economía y quién es el jugador más importante en la creación de riqueza y de empleo. Y es el universo. Esa es la primera pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con vos porque en mi caso personal me toca casi exactamente lo mismo. Soy una pequeña pyme, ¿no? Además de ejercer, digamos, el periodismo y ser docente y otras actividades que tengo, en lo personal, digamos, tengo una pequeña pyme y entiendo perfectamente de lo que hablas. Incluso el año pasado, en las últimas elecciones, hice una investigación periodística con respecto a este nivel de porcentaje, ¿no es cierto? Porque el asistencialismo impacta de una manera terrible también en la población. Es otra cosa que por ahí la gente pierde, digamos, la noción de quién genera empleo. Y a partir de esa pregunta que me hice el año pasado, ahí me encontré con estas cifras que decís que son totalmente verídicas y ciertas desde el punto de vista de la información técnica, ¿no? Esto hay que decirle a la gente claramente, digamos que las pymes son el motor de la Argentina y de cualquier país desarrollado que quiera o que quiera avanzar, digamos. Si seguimos destruyendo, y me toca a mí, en mi caso personal, a las pymes y digamos, poniéndola en una situación de desamparo, creo que el futuro es un futuro incierto, ¿no? O sea que eso yo lo tengo absolutamente asumido y claro, digamos, y hay que decirle a la gente, una pyme, ¿en qué consta? ¿Cuántas personas, digamos, trabajan en una pyme? ¿Cuántas personas trabajan en una pyme? ¿O cómo se considera o cómo podríamos graduarla a una pyme? No, la pyme hay desde una persona hasta 200 o incluso hasta 800. El tema es que la pyme se gradúa, tiene como es una matriz de varias entradas. O es por facturación, que tenés la micro, pyme, la micro, pequeña, mediana, tramo 1 y mediana, tramo 2. Esas son las categorías específicas, técnicas de CEPYME, que es la Secretaría PYME de la Nación. Tenés micro, pequeña, mediana, tramo 1 y tramo 2. Vas desde 1 hasta 800 personas, pero también vas hasta una facturación de 3.500 millones de pesos. Eso sigue siendo hoy una pyme, es tramo 2. Hay distintos tramos para cada una de estas categorías, pequeña, micro, pequeña, mediana, tramo 1 y tramo 2, y después también hay una categoría para lo que es construcción, servicios, industrias, todos esos depende de cada rubro, ¿no? Ahora, lo importante es que lo que vos decías es, perdóname, de lo que vos dijiste como empresario pyme que sos, te das cuenta que estamos desahuciados. Es el segundo punto que nosotros vimos. Y te das cuenta, la otra cosa que te das cuenta solamente si participás de este universo, es que nosotros somos el motor de la economía. Es increíble, y es paradójico, porque se habla muy poco de eso. Se menciona que las pymes son divinas, son buena gente y simpáticas, que estamos a todos lados y somos un amigo fenómeno, nada más. Pero no se menciona el hecho de que este país, con todas las desgracias que viene sufriendo, está de pie gracias al universo pyme que conformamos vos y yo, Capi, toda la audiencia, todo el empresario pyme que esté escuchando. Este país está de pie gracias a las pymes, están manteniendo el 70% del empleo y el 42% de la economía. Entonces,
es la gallina de los huevos de oro, porque si vos comparás con los otros sectores que restan de la economía, están todos lejos de los números que presentamos nosotros, de generación de riqueza y de empleo. Eso cae de su peso, que entonces, para ese ambiente desahuciado como vos mencionaste, que estamos totalmente de acuerdo, si lo mejoráramos un poco, Argentina cambia este proceso de frustración y pobreza en 6 meses. Esa es la convicción que tiene este movimiento. Nosotros estamos convencidos, tenemos mucha Apoyo esperanza que totalmente eso. Argentina puede... ¿Cómo? Apoyo totalmente eso. Y creo que estás en lo Claro, cierto. por eso, este movimiento tiene la convicción que Argentina cambia su destino de pobreza y frustración en 6 meses, si cambia las condiciones para este universo PYME, porque es el gran generador de riqueza y empleo. Si le mejorás las condiciones, que es un planteo que estamos haciendo nosotros, con una propuesta de ley que estamos gestionando a nivel nacional, Argentina cambia esta inercia, lo vuelvo a repetir porque todos somos, Capi, somos empresarios, pero también somos personas que tenemos amigos e hijos acá, y que estamos programando un futuro acá, o no sabemos. Bueno, yo tengo la convicción, y en general todos los empresarios de este movimiento, que nuestro futuro es en Argentina, y que Argentina puede salir para adelante, que el futuro, la salida no es Ezeiza, la salida es laburar y ordenar este país. Y estamos convencidos que con pocos retoques y sin costo fiscal, se puede empezar mejorando las condiciones del universo PYME, y después mejorar las condiciones del resto de la economía, y en ese interín está generando empleo y más riqueza, que es el problema que tiene Argentina, que no genera riqueza hace 30, 40 años. Totalmente, te iba a preguntar, pensemos 30 años atrás, ¿no? Como para tomar un parangón de un proceso histórico y no achacar, digamos, a un solo periodo o a una sola gestión de gobierno, ¿no? ¿Qué le pasa a los estados que no convocan a las pymes? ¿Por qué no lo hacen? Porque te hago esta pregunta, porque siempre vemos que los estados, y hablo en plural, ¿no? Y en este proceso de 30 años, por lo menos, para entenderlo, siempre hablan de nos juntamos con los generadores de precio, nos juntamos con los formadores de precio, otro término que se utiliza, y se juntan con ellos, digamos, pero a ver, para generar empleo y para cambiar la dinámica de la economía, ¿no se tienen que juntar con las pymes? ¿Con aquellos que somos los que generamos el laburo de todos los días? Como vos dijiste muy bien, digamos, las pymes son de 200 empleados para abajo. Es decir, y después tengo una pregunta ahí sabrosa para vos también, pero ¿por qué los estados, y hablo en plural, ¿no?, convocan solamente a esas personas que se dicen que son generadores de precio o formadores de precio? ¿Qué pasa? Es buenísimo. Esa pregunta yo todavía me la estoy preguntando, porque, y eso me remite a lo que te digo, ignorancia supina de la realidad económica. No tiene otra respuesta. El político no tiene conocimiento de la realidad económica, entonces se junta con los grandes sectores de interés, que son, en todos los países existen y son imprescindibles. Esto es muy importante para nosotros, y siempre hablamos con Max y Piceta, que está ahí, que es nuestro representante en Chaco. Sí, Las grandes compañías no son nuestros enemigos, Capi, no son nuestros enemigos. Son muy importantes para nosotros, son nuestros principales clientes y nuestros principales proveedores. Así que esto que claro. Entonces, y son jugadores importantes en todas las economías de todos los países. Pero son el 13% de la economía. Entonces, el político que no entiende en general, que no ha tenido una vivencia de la vida económica, en general el político no la ha tenido, se junta con ellos, porque entiende que son los empresarios, y no se junta con este universo, con vos, Capi, con nuestros representantes, si querés, que somos el 75% de la generación de riqueza privada. No se junta. Vos fíjate que el presidente las últimas 4 veces que juntó con las fuerzas económicas, se junta con las grandes compañías y con los sindicalistas. Cuando vino el Fondo Monetario, ¿sí te acordás? Se juntó con la grande compañía, con los sindicalistas y con las organizaciones sociales también, que tienen un espacio, ¿viste? Hay que reconocer como es la realidad argentina. Y no se juntó con las pymes. Decís, pero che, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Esto es a propósito. Bueno, entonces nosotros estamos saliendo a hablarle al político, ya no sé si va a entender o no, estamos saliendo a hablarle y tenemos esperanza, pero estamos saliendo a hablarle a la sociedad nosotros, y a que la sociedad presiona a la política. Y con nosotros, ¿quién habla? Y entonces, ¿cómo pretenden manejar la economía? Y esta es la respuesta. Todo el mundo dice, este país que tenés acá atrás, tan rico,
está tan mal, y pues que no manejan la economía. La economía es este universo pyme, con estos no hablan, no la entienden, no tienen manera de manejarla, no nos sientan a una mesa, no nos generan las condiciones para que podamos dar lo que por naturaleza somos los más indicados para dar, que es empleo y PBI, y riqueza. Totalmente Entonces, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. es la respuesta. Sí, no solamente eso. Bueno, esto tenemos que considerar que no es solamente de un periodo o de una línea política, si es que se lo quiere llamar, fueron políticas de Estado que se vienen manteniendo por lo menos durante 30 años en la Argentina y que han provocado, ¿no es cierto?, la debacle económica. Déjame, Capi, porque hay un laburo que hemos hecho muy, muy profundo de eso. Hace 40 y pico de años Argentina tenía 3% de pobreza. 3%, Capi. Sí. Te digo la verdad, a mí me parece terrible reducir los números sociales a estadísticas, porque uno en las estadísticas se pierde. Pero hay que hacerlo, porque la gente no lo entiende, ¿entendés? Por eso, pero a mí me da ganas de llorar, porque estamos hablando de hoy 43, que ya debe ser más. Es decir, Sí. todas las políticas que hemos aplicado en estos últimos 40 años, pifiamos todas cerradas. Pero te voy a repetir, todo en un desconocimiento supino que nos trajo a este 43% de pobreza que nos tiene que doler el alma, Capi, a nosotros. Salir y ver esta gente en la calle, el tipo sin laburo, ese pobre precarizado que tiene que ir a rogar por un plan. Yo no lo veo como un tipo que está disfrutando la vida. Es una víctima más de manejo permanente. Entonces nosotros estamos haciendo una propuesta concreta. Es una ley que es casi un plan económico, que nosotros podemos resolver, volver a generar empleo, volver a generar riqueza. ¿Cuál fue para mí, nuestro análisis es el siguiente? Hace 40 años que la política no conoce la realidad, entonces se bandea de pensamientos extremos de un lado al otro. Entonces, por un lado tenés los estatizantes que van y, si querés, el proceso empezó antes, pero empieza con la privatización de las grandes compañías, vamos a privatizar todo, que acá resolvemos todos los problemas. Sí, seguro. Cuando vimos que no se resolvían, empezamos a aumentar los impuestos para empezar a contener a la gente que había quedado afuera, y después incluso llegamos a estatizar compañías. Entonces, vamos de un extremo al otro, y jamás miramos el enorme reino del medio, el reino medio, el que genera la verdadera empleo, la clase media, que labura todos los días de mañana, que no hay soluciones mágicas, es laburar 8, 9, 16 horas por día. No la miramos. Entonces, ahí tenés la resultante, 40 años después, estamos en esta pobreza indignante, es un pecado mortal, Capi. No podemos sostener más esto, tenemos que salir a buscar un cambio. Bueno, nosotros aquí en el Chaco hemos comenzado un movimiento que se llama SOI, Sociedad Organizada Independiente, y que realmente uno de los parámetros y uno de los puntos más importantes de SOI es justamente el apoyo a las pymes y digamos, nosotros lo planteamos directamente, para mí hay que replantear el presupuesto del Estado y transformar, digamos, el apoyo directo del Estado y potenciar las pymes de determinadas maneras, ¿no es cierto? Que hay que articular ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero entendemos que tiene que ser una política de Estado la pyme argentina, que esa es la herramienta para salir adelante. Por eso también estamos en búsqueda de un espacio de poder, porque hemos entendido, digamos, que se la dijimos 50 veces y estamos cansados de laburar 12, 14 horas, invertir lo poco o lo mucho que tenemos en un proyecto de dar laburo a la gente y que realmente hoy no te sentís para nada, absolutamente, ni representado, ni de ninguna manera contenido, ¿no? Y potenciado, porque es lo que en última tienen que hacer, darle las herramientas a las personas para que laburen, para que crezcan. Y bueno. Dos respuestas a lo que decís. Ni hablar, los partidos se van vaciando de contenido. Hay un respaldo siempre del 25% de fanáticos de ese partido, después el grueso de la población está en contra de todos ellos. Y creo que se van a ir generando propuestas, naturalmente, Capi, ¿viste? Que contengan mejor a la sociedad, probablemente regionales, locales. Ojalá que sea un partido nacional, porque nosotros necesitamos una unidad, ¿viste?
Pero bueno, lo que está pasando... Se llama Soy Argentina, así que ya ¿Cómo? está se llama Soy Argentina, o sea que Bueno, Soy por Argentina. eso, pero por eso lo que quiero decir es que se van vaciando los partidos tradicionales, ¿viste? De contenido. Entonces la gente está buscando otras opciones y generando sus propias miradas. Es normal. Ahora, lo que nosotros hemos planteado, sin llegar a hacer una propuesta política, y eso lo hemos discutido mucho entre todos nosotros, y Maxi, yo sé que vos lo invitás cada tanto y puede ayudar a explicarlo, es un planteo de una ley que no tiene que generar un ajuste, tiene que generar una reconversión inteligente. O sea, nosotros no podemos pensar hoy en que cualquier salida de Argentina es dejar a gente en la calle, al asistencializado, sin ninguna ayuda. No podemos pensar eso. Eso ya está, es una base de donde tenemos que arrancar, pero nosotros entendemos cómo es darle empleo a toda esa gente. Directamente, en otras condiciones, ¿no? Los presupuestos, hay que redireccionar los presupuestos. Tenemos que impulsar el trabajo genuino, no la asistencia social. Es decir, démosle herramientas también a las personas que quieren trabajar, pero las personas que quieren trabajar, esas son las pymes, sin lugar a dudas, y me toca por mi propio cuero, que invertí todos mis ahorros, digamos, en mi pyme. Es decir, y a mí nadie me la va a venir a discutir a esa, porque a mí yo no heredé de mi papá, no me la regaló el gobernador, no me la regaló ningún diputado, es mía, la hice laburando con mi creatividad, con mi ingenio, y puse mi segunda pyme. Entonces, a ver, en vez de hacerme mi casa, puse la pyme. Fíjate vos, es decir, digamos, ¿qué debemos potenciar? ¿Qué debemos potenciar? Nosotros siempre hablamos de que la política económica bien pensada debería apalancarse justamente lo que vos estás hablando, en el compromiso que tienen las pymes en el lugar donde están. Juegan todo, arriesgan todo, no hay una especulación, porque no es el mismo análisis que hace una gran compañía que tiene opciones de inversión en un lugar o en otro. En general la pyme empieza donde está, el que conoce una actividad que es la que ha desarrollado su familia o ha visto cerca la región. Entonces, en eso hay que apalancarse. ¿Cómo desarrollamos un país federalmente? Tenemos que apoyar esas pymes, todos esos emprendimientos, en todos los rincones de la Argentina. Y hay manera, porque no es tirar plata al techo, es mejorar condiciones, que el trabajo no sea tan caro, que un despido no te funda la compañía, que el impuesto no te anule el negocio. Son cosas que se pueden ir retocando y que nosotros hemos hecho el estudio y no generan costos para el fisco. Hay un gran bluff, hay mucho humo sobre ese tema, ¿viste? Expresado por nuestros economistas, todos macroeconomistas, que te dicen, no, tocas un impuesto y se funde el país. Pero flaco, si hay 50% de economía informal en Argentina, si vos bajás un impuesto es probable que te empieces a aumentar la base de recaudación también. Hay un océano al lado donde no se pesca. Entonces, Ale, tenemos que ir cerrando, nos queda nada, porque acá los muchachos me venían haciendo señas de la producción. Estar ahí haciéndote luces. Sí, pero me quedan cosas muy importantes. Hace 40 años teníamos el 3% de pobreza, hoy tenemos terrible. el 50% de pobreza. Tenemos que entender de que las pymes son el 70% de la economía formal en el país y las generadoras de riqueza. Y hay que entender, digamos, que las grandes empresas o los complejos multinacionales, las empresas foráneas, digamos, sobre todo, cubren solamente el 2% del ingreso de la riqueza o del PBI, ¿no es cierto? Lo que genera un país, digamos, el Producto Bruto Interno. El 13%. Las grandes compañías son el 13% del PBI y generan hoy 3 millones de puestos de empleo, un poquito menos ahora. Pero son muy importantes, Capi, porque hay que reconocer, porque si no la gente entiende que estás acá por... Yo no discuto. Claro, eso es muy importante, Yo solamente digo, señores Estado, o señores gobernantes, o dirigentes políticos, no entienden, digamos, de que sentarse a hablar solamente con aquellos que dicen que son formadores de precio, que no lo son, ¿no es cierto? Porque antes de formar el precio, ¿por qué no formamos trabajo? ¿Por qué no formamos, digamos, y generamos que esa persona tenga un laburo genuino, bien pago y en condiciones, digamos, como para poder desarrollar el país? Bueno, nos queda mucho y te digo que tengo ganas de sacarme las ganas con muchas cosas para decir, Ale, pero la verdad que me encanta, digamos, que las pymes empiecen a juntar, empiezan a decir, no, basta, esto hasta acá llegamos, y yo creo, y me sumo, digamos, a esta idea de que
hay que visibilizar las pymes y de que hay que cambiar esta realidad y la única forma es comprometerse. Yo estoy totalmente de acuerdo. Déjame decir solamente que hay muchos empresarios que están comprometidos. Tenemos 55 mesas en todo el país. En Chaco tenemos probablemente a uno de los representantes más valiosos, que es Maxi Pizeta, una persona con coraje, con comprensión económica y política. Yo realmente te recomiendo, sé que has tenido charlas con él, puedo ahondar muchísimo en nuestro pensamiento. Él ha sido fuente también del pensamiento. Pero como él también tenemos otra gente de todo el país comprometido que Argentina sale, que Argentina la podemos sacar, que hay también un discurso de sacarnos este desánimo que es funcional muchas veces a la política, ¿viste? Che, flaco, si no hay salida, déjame yo que yo manejo estas variables. No, hay otra manera de sacar este país adelante que es con laburo, con iniciativa, con proyectos y con fuerza y con esperanza. Y nosotros queremos encarnar eso y tenemos una ley. Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo. Nosotros creemos en la esperanza y en que el destino lo crea uno mismo. Si nosotros no provocamos ese destino o ese presente cercano, jamás va a llegar. Así que estamos de acuerdo y muchísimas gracias, Ale, por esta entrevista. Espero que a los televidentes y a todas las personas que vean esta entrevista, digamos, a través de las distintas redes sociales, puedan generar sus preguntas y preguntarse a sí mismos para poder transformarse. Gracias, Ale, y estamos a tu disposición siempre. Gracias, Capi. Muchas gracias por tu tiempo y por esta llamada. Muy interesante intercambiar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Qué reflexión le deja? Porque nosotros mostramos otras visiones para que usted reflexione, no para que piense como nosotros. Por favor, jamás lo haga. Venga hoy y piense distinto. Porque lo que queremos todas estas personas es hacer un país diferente. Y estamos peleando o proponiendo, porque creo que la palabra pelea tenemos que quitarla de nuestro vocabulario y decir estamos pensando otro país. Esa es la expresión correcta que hoy los argentinos tenemos que llevar adelante, porque si seguimos peleando, ¿a dónde vamos a terminar? 3% de pobreza tenía la Argentina hace 40 años. Hoy estamos llegando al 50. ¿Qué nos pasó? ¿Vas a hacer algo vos? ¿O vas a seguir peleándote por los chats de WhatsApp, en el Facebook y en las redes sociales? Despertate. Porque allí donde la oscuridad está, es porque la luz no se prende. No te creas todas las historias que te cuentan.